Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito, Virgilio de Sirene, para darles la bienvenida y comentarles que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi autorización para resubir mi contenido. Asimismo, invitarlos a participar de las rememoraciones en vivo, ya sea en este mismo canal o en Twitch. Estamos leyendo novelas de Warhammer casi todos los días del mes. Por lo menos 25 días de cada mes estamos leyendo Warhammer. Los links están en la descripción de este video. También pueden seguirme en mi otro canal de lecturas que no son de Warhammer, La Rana que Narra, link también en la descripción. Y a quienes quieran apoyar mi trabajo, los invito cordialmente a mi Patreon, enlace en la descripción. Y ahí podrán encontrar los capítulos editados / mejorados, ya con música, efectos de sonido y el corte de las partes innecesarias. Y si se convierten en Patreons, también tendrán ahí el voto para decidir cuáles son las próximas novelas o relatos que estaremos leyendo. Sin más preámbulos, demos inicio a la función de hoy. ¡Que disfruten! Muy bien, querida gente de Terra, es un gusto saludarlos en esta ocasión tan especial. Como muchas otras veces, hemos llegado al punto en el que todo termina, todo llega a su final. Llegamos al último capítulo de nuestra querida novela. Empecemos entonces, querida gente de Terra, con el capítulo 7. Shivan. Hicieron falta... No, perdón, estoy mal. Ya. Capítulo 7. Shivan. Hicieron falta 2 días más para que llegáramos al centro. Torgun y yo peleamos juntos durante ese tiempo, fusionando nuestras diferentes habilidades. Hicimos un esfuerzo para no revocar mutuamente nuestras órdenes. En ocasiones, yo me mostraba ansioso por seguir adelante y él no protestaba. En otras, era yo quien accedía a su deseo de asegurar una zona antes de abandonarla. No siempre fue fácil. Mis guerreros no funcionaban del todo bien con los suyos. No nos mezclábamos demasiado. Conocí solo a uno de sus lugartenientes, un guerrero adusto llamado Hakim, e incluso entonces apenas intercambiamos 2 palabras. A pesar de todo ello, aprendimos el uno del otro y acabé viendo que el modo de hacer la guerra de Torgun tenía cosas encomiables. Esperaba que él sintiera lo mismo respecto al nuestro. Para cuando irrumpimos en la parte central de la trituradora, nuestras bajas habían sido mayores que las sufridas durante años de campañas anteriores. Mi propia hermandad estaba devastada, reducida a apenas 2/3 de sus efectivos originales. No lo lamenté. Ninguno de nosotros lo lamentó. Siempre habíamos sabido que los Pieles Verdes pelearían duro por su último bastión y los que habían muerto lo habían hecho como guerreros. Si hubiera habido más tiempo, no obstante, habría llorado a Batu, que siempre había estado cerca de mí. También habría llorado a Hasi, que había sido una criatura llena de jovialidad y habría logrado grandes cosas de haber sobrevivido. Sanghai recuperó sus elementos inmortales, y de ese modo una parte de ellos estaba destinada a seguir viviendo en las acciones de otros. Como siempre, conservamos sus armaduras y armas y dejamos que los cuerpos mortales regresaran a la tierra y el cielo de Chondax. Incluso en las quebradas, al abrigo de lo peor del viento, pudimos ver cómo empezaban a consumirse y desaparecer. Sabía que la meseta, el lugar por el que habíamos combatido tan duro y derramado tanta sangre, volvería a estar ya totalmente impoluta, de un blanco hueso, vacía, resonante. Había visto los monumentos erigidos al imperio en Ulanor, y me había maravillado. Perdurarían durante milenios. Nada parecido permanecería para señalar nuestra presencia en Chondax. Éramos como espectros. Revoloteábamos por los cereales y matábamos durante un breve espacio de tiempo antes de que nuestra presencia fuera limpiada a fondo y eliminada. Pero el combate era de lo más real. El implacable, incesante y brutal combate, eso sí era real. Cuando por fin llegamos a la parte central, estábamos fatigados, agotados por la resistencia incansable de los orcos. Mi armadura era de un marrón sucio debido a las manchas de sangre. El peto estaba desportillado y abollado, el casco lleno de muescas de espadazos. Los músculos, acostumbrados a una vida de guerra constante por el hábito y los ensayos genéticos, estaban atenazados por un dolor persistente y sordo. Llevaba días sin dormir. Pero cuando coronamos la última elevación, nos detuvimos a la orilla del largo borde de un risco y contemplamos el objeto de nuestros esfuerzos. Nuestro ánimo se elevó. Vimos la última montaña, la fortaleza herrumbrosa del enemigo, y sonreímos. Fin de sección.
Era una hondonada amplia y circular, excavada en el abrupto paisaje como el gigantesco receptáculo de una cuchara. Estábamos de pie en su extremo meridional, mirando a su centro en dirección norte, y a duras penas distinguíamos los despeñaderos del otro lado, medio ocultos por el polvo y la distancia. El suelo de la depresión era liso y estaba vacío, una extensión yerma de roca pelada que relucía a la luz de los soles. El terreno discurría por delante de nosotros en una curva suave, descendiendo casi 200 metros antes de nivelarse. En el centro de la hondonada se alzaba la ciudadela, una púa de roca recortada y agrietada por el tiempo que se alzaba hacia lo alto desde la piedra desnuda igual que una lanza de caza atravesando el cuerpo de un animal muerto. Medía más de 200 metros, quebrándose en una serie de pináculos más finos que relucían como huesos astillados bajo la luz del sol. Los orcos habían tenido mucho tiempo para trabajar en ella. Habían dispuesto murallas a su alrededor y torres por toda ella y escaleras serpenteantes que colgaban entre los finos torreones de roca. Los flancos de la ciudadela estaban erizados de armas y columnas de humo negro como el carbón brotaban de la base. Máquinas enormes gruñían sin pausa en el interior. Motores, generadores, forjas. Imaginé que aquellas cosas las habían sacado de una de sus enormes y tenebrosas mores espaciales, tal vez de una que se hubiera estrellado contra aquel mundo hacía mucho tiempo y la hubieran convertido poco a poco en el corazón de su último reducto. La ciudadela tenía muchas puertas, cada una con dinteles gruesos de hierro oxidado. Miles de pieles verdes pululaban por la parte superior de los muros, profiriendo sus desafíos al límpido aire. Imaginé que muchos miles más estarían cobijados más al interior, aguardando el ataque que sabían que era inminente. Cerca de lo alto del caótico montón de estructuras entrelazadas, instaladas entre un conjunto de muros torcidos y precarias plataformas para armas, había una masa de hojas de metal atornilladas en la tosca imagen de una cabeza gigante de piel verde. Vi colmillos de 10 metros de longitud y cuecas de ojos llameantes, cada una del tamaño de un hombre. Habían arrojado brochazos de pintura roja y amarilla sobre el cráneo angular y las esquirlas de luz verde lima que danzaban sobre la superficie indicaban la presencia de escudos de energía rudimentarios. La estructura podía ser algún artefacto cuasi religioso o tal vez una guarida para la casta chamán o una compleja plaza fuerte para sus guerreros de élite. A lo mejor su líder residía allí, acuclillado en la oscuridad como un insecto abotargado mientras sus secuaces morían a su alrededor. Aquel nivel de artificio me sorprendió. Nunca habíamos visto que los orcos construyeran tales estructuras, ni siquiera durante la matanza de Ulanor. Mientras la contemplaba, adiviné la verdad. Los pieles verdes aprendían deprisa. Siempre habíamos sabido eso de ellos. Si no eran exterminados completamente por las fuerzas alineadas contra ellos, acababan por volver cualquier arma en contra del que la empuñaba. Incluso en ese momento, sometidos por la fuerza y desprovistos de toda esperanza, seguían trabajando en nuevas armas de destrucción. Habían visto qué armas habíamos usado para batirlos, y la inspiración se había alojado en lo más profundo de sus mentes toscas. De algún modo, movidos por alguna sorprendente capacidad para la réplica, seguían trabajando incansables. Estaban construyendo un titán. Me fijé en las rutas que ascendían hasta la grotesca cabeza, las grúas de caballete inestables, las escaleras talladas toscamente, las estructuras tambaleantes de elevadores. Lo memoricé todo con rapidez, sabiendo que una vez que estuviéramos dentro de la ciudadela no tendría tiempo para orientarme. A estas alturas podía oír ya detonaciones de disparos que resonaban a lo lejos desde el extremo opuesto de la amplia depresión. El visor del casco me mostró señales de otras hermandades aproximándose desde el norte, el este y el oeste. Algunas escuadras habían salido ya al descubierto y descendían a toda velocidad por las largas laderas de la hondonada en dirección a la ciudadela. Los cañones de los muros abrieron fuego, arrojando sus proyectiles en largos arcos contra los escuadrones de motos que iban hacia allí. Volví la cabeza hacia Torgun, quien, como siempre, estaba a mi lado. ¿Listo, hermano?, pregunté. «Listo, hermano», contestó. Alcé el guantelete con la mano abierta al estilo chogoriano. Él la estrechó. De haber sido guerreros en el Altac, nos habríamos hecho cortes en las palmas, dejando que la sangre se mezclara. «Que el emperador esté contigo, Shivan Han», dijo. «Y contigo, Torgun Han», respondí.
A continuación, activamos las espadas, dimos gas a fondo y cargamos al frente. Fin de sección. Oye, hermanos, ¿qué onda? Un titán orco. Esto está a otro nivel. Ya, qué weá, los orcos se pasaron. Uno los ve como, puta, ya son orcos, guau, y toda la weá, pero, hermano, un titán orco. Pronto ya los orcos tendrán un titán, pero nos salvaremos si seguimos al Khan. Como Han, podría haberle cogido una de las motos que le quedaban a la hermandad a su propietario, pero elegí no hacerlo. No veía ningún motivo para privar a cualquiera de mis guerreros de su montura solo porque yo hubiera perdido la mía. Así que corrí, igual que los demás a mi alrededor cuyas motos a reacción habían sido abatidas. Descendimos en tropel por el declive, gritando y dejando que los filos de nuestras espadas se hacen cargados de energía. Más de un centenar de nosotros echamos a correr unos junto a otros, sin dejar de chillar y rugir, mientras blandíamos espadones y tulwars por encima de las cabezas. Las motos que quedaban retumbaban en lo alto, lanzando una descarga arrolladora de potente fuego Volter a la vez que gritaban desafiantes a los muros. Las contemplé elevarse, con envidia y alegría. Vi el soberbio control de sus jinetes, el modo en que se ladeaban y salían disparados al frente bajo la centelleante luz del sol. Eran tan naturales, tan letales. Deseé estar entre ellos. Privado de aquel poder puro, corrí con todas mis fuerzas, usando mi propia velocidad innata y el incomparable impulso mecánico de mi armadura. Sentí cómo trabajaban los músculos impregnados de hiperadrenalina y estimulantes de combate. Mis hermanos cargaron conmigo, levantando nubes de polvo con nuestras potentes zancadas. En el extremo de mi campo visual pude ver que otros guerreros penetraban en la depresión. Decenas coronaron la elevación, luego cientos. Hermandades enteras salieron al descubierto para correr a campo abierto. No me detuve a contar, pero antes de que yo alcanzara los muros debíamos de ser miles atacando. No había visto tantos efectivos cicatrices blancas desde mi llegada al planeta. Volveríamos a estar juntos, de nuevo reunidos en el esplendor de nuestro terrible potencial al completo. El ruido, los gritos de batalla que se transmitían, el retumbar conjunto de las botas contra el suelo, el clamor del traqueteo de las motos, me emocionó en lo más profundo. Toda la hondonada se llenó con los zumbidos y chasquidos de los disparos. Primitivos estallidos de fuego antiaéreo salpicaron el aire, abatiendo varias motos incluso antes de que hubieran llegado a tiro de Volter de los muros. La artillería descargó su fuego sobre nosotros, arando la roca desgastada por el viento y desperdigando escuadras completas de guerreros. Armas de cañón corto abrieron fuego, lanzando proyectiles en arco en nuestro camino que desgarraban el terreno. Sentí que mi segundo corazón se ponía en marcha y disfruté con la sensación del bombear de la sangre por las venas. Mi larga cabellera azotaba el fuerte viento y el guandao temblaba bajo la potencia de su campo disruptor, sediento de sangre, ansioso por volver a hundirse en carne. Salté por encima de cráteres humeantes y efectué virajes bruscos alrededor de montones de escombros llameantes, aumentando la velocidad con cada sacada. Éramos como una marea desbordada de color marfil que se derramaba al interior de la depresión desde todas direcciones y corría hacia el pináculo llameante de su centro. Todo se movía, todo volaba por los aires, todo corría y ardía en una mancha borrosa de blanco, dorado y rojo sangre. Sombras de motos pasaban raudas sobre nosotros cada vez que éstas iniciaban una de sus virulentas incursiones. Los muros que teníamos delante ardían ya, resquebrajados y con columnas de humo acre escapando de ellos. Llegamos hasta una de las muchas puertas, recientemente devastada por andanadas de volters pesados y fuego de misiles. Orcos corrieron a nuestro encuentro, babeando, furiosos. Eran más grandes que cualquier orco que hubiera visto en Chondax, casi tanto como algunos de los monstruos que habíamos visto en Ulanor. Avanzaron pesadamente hacia nosotros, trabándose con sus propios pies en forma de zarpa y quedando al alcance de las espadas. Caíamos sobre ellos y nos abríamos paso a través de los que quedaban de las puertas entre molinetes, machetazos, lanzamientos de explosiones y estocadas. Dos hordas, una de un blanco cegador, otra de un verde repugnante, chocaron violentamente en una confusión de espadas, balas y extremidades en movimiento. Subí como una exhalación por una enmarañada ladera de escombros con el espadón ondeando a mi alrededor.
Unos orcos descendieron tambaleantes, apartando cascotes y levantando polvo con los pies. Arremetí contra ellos, haciendo que mi Guan Dao describiera arcos veloces. El filo del arma rebanó limpiamente placas de hierro, carne y hueso, arrojando desperdicios a su alrededor mientras oscilaban a un lado y a otro. Acabé con ellos antes de que supieran que estaba a su alcance. Cada mandoble silbaba limpiamente y asestaba devastadores niveles de energía antes de volver a soltarse y pasar al siguiente blanco. Durante todo ese tiempo, los disparos de mis hermanos no dejaron de rugir, convirtiendo en metralla piezas de blindaje desprotegidas y triturando carne en pedacitos sanguinolientos. En aquellos momentos, al entrar en combate con tanta virulencia bajo la luz incandescente de los 3 soles, nos habíamos convertido en la tempestad. Éramos irresistibles, demasiado salvajes, demasiado diestros, demasiado veloces. Seguí mi carrera ascendente, abriéndome paso a través de las puertas destruidas y al interior del tambaleante laberinto de la destartalada ciudadela situada al otro lado, flanqueado por Hochi y otros miembros de mi Ming Han Keshik. Más orcos cayeron sobre nosotros, saltando desde techos de chapa y entramados de andamios en llamas. A uno le asesté un puñetazo en plena cara con el guantelete de ceramita y le dejé el cráneo convertido en esquirlas sanguinolientas antes de girar en redondo para hundir mi bota en el estómago de otro. Mi espadón arrojaba sangre y vísceras por todas partes en grandes cantidades, dejándome la armadura llena de manchas y las lentes del casco salpicadas de sangre. ¡Adelante!, rugí, inundado de agresividad y energía. ¡Adelante! Mis hermanos avanzaron arrolladores conmigo y trepando por escalas de mano para llegar hasta Pieles Verdes situados sobre plataformas y arremetiendo por huecos de escaleras para eliminarlos de las murallas. Cuando uno de nosotros era arrojado al suelo, otro ocupaba su lugar. No les dábamos respiro, ni tiempo para pensar o reaccionar. Usábamos nuestra velocidad y nuestro poder por turnos. Girábamos sobre nuestros talones para alejarnos del peligro, solo para arremeter de nuevo con nuestras armas de energía chisporroteando. La ciudadela estaba colapsada por combatientes, eran miles. Todos ellos ensartados en una lucha cuerpo a cuerpo en medio de torres en llamas, matando y muriendo en masa. El ruido ensordecedor de la batalla, amplificado y distorsionado en los claustrofóbicos espacios angostos, hacía temblar las torres y desprendía cortinas de polvo. Mientras me abría paso hacia arriba, perdí de vista a Torgun. Únicamente mis propios hermanos, aquellos a los que había liderado a lo largo de la cruzada durante 100 años de combate, siguieron mi ritmo. Corrimos juntos, Corrimos juntos, deshaciéndonos de todos los que aparecían ante nosotros sin dejar de gritar y reír, inmersos en la euforia del combate. Mi armadura repiqueteaba debido a incesantes impactos de proyectiles sólidos, pero no aminoré la marcha en ningún momento. Las espadas del enemigo caían sobre mí en torpes mandobles, pero las rechazaba y acababa con sus dueños. Gritos y rugidos de Pieles Verdes resonaban en mis oídos y ello no hacía más que exacerbar mi instinto de matar. Inhalé el hedor de cadáveres de orcos, de porquería y sangre de orco. Un intenso almizcle de excrementos alienígenas. Por todas partes, en cada rincón apestoso de aquel lugar chapucero, resonaba el entrechocar de las armas. Cada faceta herumbrosa centellaba con el reflejo de las llamaradas de los disparos. Aquello me hacía sentir vivo. Me sentía imparable. Me sentía inmortal. ¡Por el Hagan! Aullé con el pecho ardiendo y los ojos llameando mientras me impulsaba hacia arriba, siempre hacia arriba. Sabía que él estaría allí, en alguna parte. Yo mataría y mataría, daría muerte con desenfreno, eliminaría hasta el último de ellos y llevaría mi cuerpo más allá de todos los límites de la resistencia, solo por la posibilidad de verlo. Pensara Torgun lo que pensara, yo tenía fe, lo volvería a ver combatir. Y entonces, todo lo que había sucedido en Chondax, todos los largos años de cacería, todo ello quedaría justificado. Sabía que él estaría allí. Mientras corríamos a toda velocidad, vislumbré retazos del combate abajo en los flancos inferiores de la ciudadela. Batallas campales se libraban encarnizadamente por todas las superficies. Plataformas de artillería y torres de defensa eran una maraña, albergando melés enzarzadas en combates cuerpo a cuerpo, bandas de Pieles Verdes contra grupos compactos de cicatrices blancas. Por todas partes estallaban incendios, alimentados por la rotura de depósitos de combustible en las entrañas de la estructura.
Miles de guerreros fluían todavía a través de la depresión para unirse a la lucha, cruzando las llanuras para tomar parte en el combate. Miles de defensores salieron a su encuentro abandonando tambaleantes sus madrigueras y búnkeres humeantes con una desesperación feroz y violenta pintada en sus rostros contrahechos. En cuanto a nosotros, habíamos sido más veloces y habíamos llegado más arriba que todos los demás. Abandonamos un hueco de ascensor destrozado y en llamas, aferrándonos a los puntales de metal antes de impulsarnos fuera e irrumpimos en una plataforma de metal amplia y plana extendida entre los pináculos de roca con aspecto de dedos. Hochi me acompañaba, al igual que decenas de mis hermanos, con sus armaduras chamuscadas, agrietadas y cubiertas de relucientes vísceras. En el extremo opuesto de la plataforma colgaban las mandíbulas inferiores de la enorme cabeza de orco que había visto desde los riscos. Era aún mayor de lo que había imaginado. Con una anchura y una altura de 20 metros, era una masa bulbosa de chatarra y despojos recubiertos de óxido remachados, suspendida en medio de una maraña esclerótica de pasarelas y arbotantes como si fuera una especie de dirigible gigante de hierro. Hice ademán de dar la orden de ataque, pero las palabras murieron en mis labios. La estructura emitió un bramido quedo y chirriante que hizo que las desvencijadas grúas pórtico a nuestro alrededor temblaran y se estremecieran. Luché por mantener el equilibrio mientras la endeble plataforma bajo mis pies oscilaba con violencia. Un pesado panel de metal se separó de la base de la grotesca cabeza artificial, desprendiéndose para caer con un fuerte rugido metálico contra el otro extremo de la plataforma. Luego cayó otro, revelando un vacío incandescente y lleno de humo en el interior. Oí el sonido de pistones retrocediendo y el siseo de un pesado engranaje de elevación poniéndose en marcha entre silbidos. La abertura escupió un humo color tierra que rodó por la plataforma hacia nosotros. ¡Acabad con eso!, ordené, apuntalándome para mantener el equilibrio sobre el estremecido metal a la vez que sujetaba el guandao con una mano y desenfundaba la pistola Volter. Disparé, uniéndome al torrente de proyectiles Volter que surgieron retumbantes de las armas de mis hermanos. La descarga alcanzó el interior de la abertura irregular de la base de la cabeza. Oí resonar las explosiones dentro de ella al estallar los proyectiles y unos ahogados aullidos de rabia. Le habíamos dado a algo. Algo se quejaba. Únicamente entonces, entre rugidos y sonidos indistintos, emergió la criatura. Surgió de la base de la cabeza, derribando las paredes que quedaban con un andar tambaleante de borracho y arrojando los restos a un lado en una lluvia de metal humeante. Un brazo inmenso y con una abultada musculatura salió disparado al frente, luego otro, arrastrando un cuerpo enorme e hinchado tras de sí. Una cabeza sumamente dilatada emergió a continuación, adornada con unas mandíbulas caídas y labios babeantes, repleta de llagas supurantes y con escarificaciones purulentas. Vi dos ojos llorosos de color amarillo muy hundidos bajo una frente caída y protuberante. Vi colmillos que rechinaban entre sí cuando la criatura volvió a rugir, y goterones de baba espesa saliendo despedidos de las fauces abiertas. Cuando se movía, su obeso corpachón se estremecía, sacudiendo los huesos y los fragmentos de armadura adheridos a él como si fueran bálanos alrededor del casco enorme de un barco. Nunca había visto a uno tan enorme. Cuando pasó a la plataforma, los soportes situados debajo de ella se torcieron por el peso. Tenía los brazos introducidos en jaulas de metal, desde las que unos tubos penetraban directamente en su carne y sus tendones. Guanteletes de hierro recubrían sus puños, cada uno de ellos más grande que mi torso. Oleadas de energía verde corrían a raudales por el ser y emitían chisporroteos y silbidos allí donde tocaban la piel de la criatura. Apestaba. Era una mezcla acre de almizcle bestial, lubricante para motores y emisiones sulfúreas de generadores de escudos. Había visto a caudillos de su especie antes, por supuesto, machos gigantescos que rugían su desafío a los cielos y cargaban al combate con un desenfreno temerario. A aquellos monstruos los empujaba el ansia salvaje de combatir, el deseo abrasador de aplastar, asesinar, destruir y alimentarse. Este era diferente. Estaba fusionado con tecnología rechinante, atornillado a su armadura como uno de nuestros servidores armados lobotomizados. ¿Habían aprendido también eso de nosotros? Y su cólera era diferente.
Los ruidos que emitía, el modo en que se movía, la oscilante falta de enfoque en sus ojos de animal, todo ello era diferente. Supe entonces que veía lo que le sucedía a los Pieles Verdes cuando no quedaba otra cosa que la derrota. No seguían rugiendo ciegamente, ni tampoco suplicaban clemencia, ni aprendían por fin a temer a su enemigo. ¡Enloquecían! ¡Abatidlo!, rugí apuntando a la cabeza. Abrimos fuego con todo lo que nos quedaba, le disparamos proyectiles directamente y contemplamos cómo estallaban sobre sus escudos. Vi que Hochi se lanzaba contra él, agachándose y realizando giros bajo las líneas de fuego para poder acercar su espada. Un manotazo en forma de violento revés lo lanzó dando volteretas por encima del borde de la plataforma con el peto aplastado. Vi que otros intentaban hacer lo mismo, todos ellos moviéndose con su habitual velocidad y destreza. Ninguno consiguió acercarse siquiera. Fueron apartados bruscamente por aquellos guanteletes de hierro, derribados al suelo como si fueran niños. El enorme monstruo avanzó penosamente, agitando los brazos cibernéticos y sin dejar de babear con febril demencia. Enfundé la pistola y sujeté el guandao con las dos manos, iniciando ya la carrera que me colocaría en posición de atacar. Cuando me vio venir y avanzó entre bandazos a mi encuentro, balanceando los enormes brazos en barridos torpes y devastadores. Me agaché bajo uno de los guanteletes y me di la vuelta a la vez que dirigía el arma contra la muñeca de la criatura. Los filos cortantes rechinaron contra el escudo de una lluvia de chispas. Hubo un seco estallido seguido por un fuerte olor a cordita y la reluciente barrera sobre los antebrazos de la criatura se apagó con un parpadeo. Antes de que pudiera aprovecharlo, la bestia se revolvió contra mí, manteniendo el otro puño bajo. Intenté apartarme a toda prisa, pero el guantelete me golpeó violentamente el costado. Me arrojó lejos, repiqueteé por la plataforma con la espada todavía bien sujeta. El mundo dio vueltas a mi alrededor y tuve una visión fugaz del pináculo más alto de la fortaleza por encima de mí, balanceándose en el cielo. Patiné por el suelo hasta detenerme, sabiendo que el monstruo estaría justo detrás de mí. Me incorporé de un salto y dirigí la espada hacia atrás. Volví a alcanzarlo, seccionando uno de los cables que salían de sus hombros. Un fluido cayó en cascada sobre mí, caliente y apestoso, y se inflamó en cuanto el disruptor de mi espada pasó a través de él, bañándonos a ambos en resplandecientes llamas verdes. Seguía atacando, moviendo el guandao en zigzag a una velocidad de vértigo, yendo a por los escudos activos. No tuve ocasión. A pesar de su enorme mole, era rápido. Un puño recubierto de hierro salió disparado al frente y me alcanzó por debajo de la garganta, chocando contra mí con la fuerza de un rino derrapando. Me tumbó cuán largo era por segunda vez, casi inconsciente por el impacto, y me arrojó con violencia al otro extremo de la plataforma. Vi acercarse el borde destrozado por el fuego e intenté, en la confusión, agarrarme a algo. El guantelete casi se cerró sobre un pedazo astillado de algo, pero el metal corroído cedió bajo mi mano. Caí por encima del borde con un repiqueteo, abriendo centelleantes surcos en el metal con la armadura. Miré abajo y vi las paredes verticales de la ciudadela descender abruptamente por debajo de mí, 200 metros de vacío antes de alcanzar la masa de estructura en llamas a poca distancia del nivel del suelo. En esa fracción de segundo, suspendido sobre fragmentos oxidados que se venían abajo y a punto de caer a plomo, vi a la muerte venir en mi busca. Entonces, una mano me agarró la muñeca y tiró de mí, lejos del borde que se desmoronaba, subiendo de nuevo la mole cubierta con la armadura a la plataforma como si no pesara nada. Perdón, no era a mí. Subiendo de nuevo mi mole cubierta con la armadura a la plataforma como si no pesara nada. Mientras era arrastrado de vuelta arriba, clavé la mirada, desorientado y con la visión nublada, en un par de ojos centellantes hundidos en un rostro moreno y lleno de cicatrices. Por una décima de segundo contemplé aquellos ojos, paralizado por la impresión. Entonces, un cuerpo enorme se alzó majestuoso y pasó por encima de mí, seguido por el susurrar de una capa forrada de piel y el sonido de botas marchando decididas al combate. Incluso entonces, mi mente no procesó lo que había sucedido. Por un momento, no supe qué estaba viendo. Luego, la niebla desapareció. Mis sentidos regresaron. Alcé los ojos, osando creer, y vi por fin quién me había salvado. No sé cómo había conseguido subir a la plataforma sin ser detectado.
No sé cuánto tiempo había estado peleando para llegar hasta allí. A lo mejor su aproximación había quedado camuflada por el ruido y la violencia de la refriega, o a lo mejor había sido capaz de ocultar su presencia de algún modo. Nadie supo decirme nunca dónde había estado él mientras tenía lugar el ataque, ni cómo había logrado unirse al combate justo en aquel momento, sin previo aviso, sin anunciarse. No sé si hacía tales cosas deliberadamente para añadir incerteza a la configuración de la batalla, o si era solo cómo estaban predestinadas a ser. Nada de eso importaba. El Ha-Gan, el Gran Han, el guerrero completo, el primarca de la Quinta Legión, se había revelado por fin. Estaba allí, justo ante mis ojos, en Chondax. Estaba allí. Fin de sección. ¡Ay, qué emocionante esta parte! Bueno, cuando cachas ya que te dice que alguien me agarró la mano así, ya sabemos que era el Gran Han. Pero esta última parte, no sé, como que al leer sentí la alegría de Shivan, así, ¡ay, su emoción! Después de que tanto quería, ¡ay, quiero verlo pelear, quiero verlo pelear, quiero verlo pelear! Maravilloso. Pero, como es Warhammer, aquí les comento, aquí entre nos, ya como me tiene traumado Warhammer, dije, puta, no vaya a ser que puta, sean tan maricones como para que el Orcos le dé un ataque así mortal al pobre Shivan y después, puta, mientras está agonizando, ya se cumpla su deseo de ver pelear al Khan, pero que muera, ¿no? Así viéndolo pelear, o por último, así que no sé, que sea más cruel la weá, que se esté desangrando, así hecho mierda, todo abatido por el orco, y que vea llegar al Han y que diga, ¡ay, lo voy a ver pelear! Ah, no, me voy a morir, ¡pac! Y que muera justo antes de verlo. Así que, puta, te vi lo peor. Así que llegue este momento así feliz, oh, qué alegría por Shivan y por todos nosotros, para que no nos vayamos con otra depresión encima. Mi primer instinto fue correr a combatir a su lado, ponerme en pie y añadir mi espada a la suya. De inmediato comprendí que aquello carecía de sentido. Él había venido con su Keshik, toda una falange de gigantes con armaduras de exterminador de color hueso, y ni siquiera ellos se interponían entre el Han y su presa. Permanecían a la expectativa alrededor de los bordes de la plataforma, silenciosos y enormes para garantizar que nada, piel verde o cicatriz blanca, interviniera. Por debajo de nosotros, la batalla proseguía con toda su furia, pero arriba en la plataforma, bajo la sombra de aquella enorme cabeza alienígena en ruinas, solamente 2 guerreros peleaban. Él era alto, delgado incluso en su armadura de color marfil. Una gruesa capa carmesí colgaba de sus hombros, forrada con piel moteada de Irmiet y cubriendo las elegantes curvas doradas de las placas de ceramita que había debajo. Empuñaba un sable Dao con una hoja de cristal pulido que centelleaba bajo el sol. Sus sombreras eran de oro, grabadas con fluidos caracteres Horchin y el sigilo del rayo. En el cinto llevaba 2 trabucos de chispa chogorianos, antiguos y opulentos, tachonados de perlas y luciendo las marcas de gremio de quienes los forjaron en un remoto pasado. En Ulanor le habían visto pelear desde lejos, maravillándome ante la tremenda destrucción que causaba en medio de los congestionados campos de guerra absoluta. En Chondax le vi pelear de cerca y me dejó sin habla. Nunca, ni antes ni después, he visto semejante destreza en el manejo de la espada. Nunca he visto un equilibrio así, tal ferocidad contenida. Semejante maestría implacable y despiadada. Mientras hacía describir círculos a la espada, la luz del sol relucía en su armadura dorada igual que una aureola. Existía crueldad en ello, una nota afilada de aristocrático desdén, pero también había esplendor. Manejaba la espada como si ésta fuera un ser vivo, un espíritu que había domado y al que ahora obligaba a danzar. Yasuhei había dicho que únicamente los poetas podían ser auténticos guerreros. Comprendí entonces a qué se refería. El Gran Han destilaba el extenso lenguaje del combate hasta su mismo núcleo de pureza terrible y cruel. Nada era extravagante, nada era un desperdicio. Cada golpe llevaba con él la medida exacta de muerte, justo la suficiente y nada más. Hizo retroceder a la enloquecida bestia a golpes, paso a paso, obligándola a ir hacia el otro extremo de la plataforma.
La criatura le chillaba enfurecida, bramando en un frenesí burbujeante de rabia y padecimiento, a la vez que blandía los guanteletes desaforadamente en enormes arcos destructivos con la esperanza de arrojarlo fuera de la plataforma como había hecho con nosotros. El Han permanecía cerca de ella, con la capa arremolinándose mientras avanzaba y retrocedía, enviando la espada al frente y luego atrás, de modo que el largo filo curvo penetrara en la anárquica armadura del adversario y se clavara profundamente en la carne podrida bajo ella. Secciones enteras de escudo protector quedaron hechas pedazos, lo que sobrecargó el generador que la criatura llevaba a la espalda e hizo que el enmarañado cableado estallara. El ser intentó aplastarle contra el suelo con un violento directo, y él esquivó el golpe girando sobre sí mismo a la vez que hundía el filo del sable con fuerza. El puño enguantado seccionado del orco repicó contra el metal del suelo, cortando limpiamente a la altura de la muñeca y rociado con un chorro de sangre humeante. Era cortado limpiamente a la altura de la muñeca y rociado con un chorro de sangre humeante. El monstruo siguió peleando con furia, con los ojos enloquecidos y espumarajos burbujeando de las abiertas fauces. El otro puño giró en redondo, a la misma velocidad que el golpe que me había derribado, pero para entonces el Han ya había cambiado de posición, rotando sobre un pie a la vez que inclinaba la espada atrás para bloquear el ataque. El guantelete chocó contra el dao y sentí cómo la plataforma temblaba por el impacto. El Han se mantuvo firme, asegurando el sable con ambas manos, y el puño de hierro de la criatura se partió, dejando al descubierto una zarpa carnosa y ensangrentada en el interior, estriada con cables y fundas de pistones oxidados. El piel verde quedó desarmado entonces, retrocedió tambaleante y sus rugidos se tornaron más débiles y desesperados. El Han fue tras él, manteniendo la ferocidad glacial y austera de su ataque. La espada centelleó, rebanando un pedazo supurante de grasa del torso de la criatura. Luego volvió a la carga para efectuar un largo tajo en el pecho. Piezas de armadura se hicieron añicos y cayeron como lluvia de los agitados hombros, mezclándose con la sangre pastosa que formaba un charco burbujeante a sus pies. Cuando llegó el final, este fue rápido. La bestia osciló hacia atrás sobre los cuartos traseros, con sangre chorreando del estómago y las fauces colgando flácidas. Alzó los ojos hacia su asesino, diminutos e inundados de líquido, con el pecho estremecido. El Han alzó el dao sobre su cabeza, sosteniéndolo con ambas manos y los pies bien firmes sobre el suelo. El piel verde no hizo ningún movimiento para protegerse. Su rostro dañado era un revoltijo supurante y lastimoso, marcado por una abyecta desdicha y desconcierto. Sabía que estaba siendo destruido. Sabía lo que se había perdido. No me gustó ver aquel rostro. Era un final innoble para algo que había peleado tan duro y durante tanto tiempo. Entonces, la espada descendió con un silbido, arrastrando hilillos de sangre coagulada con ella. La cabeza de la bestia cayó a la plataforma con un retumbante golpe sordo. El Han retiró el arma con un frío floreo. Durante un momento permaneció de pie junto al caudillo vencido, contemplándolo con expresión imperiosa y la larga capa ondeando en el aire cargado de humo. A continuación, se inclinó para recoger la cabeza de la bestia y se volvió con elegancia, sosteniendo el cráneo desfigurado bien alto por encima de él en una mano. De la carnosa cavidad de la garganta de la criatura emanó sangre que chapoteó sobre el suelo de metal en espesos goterones. ¡Por el emperador! ¡Por el emperador! Rugió el Khan, y su voz resonó por toda la hondonada y ascendió hacia el cielo. Por debajo de nosotros, de los niveles donde la lucha todavía proseguía, se elevó un grito conjunto de aclamación que ahogó los alaridos animales de los orcos supervivientes y el crepitar y sisear de las llamas. Los oí contestarle, lanzando una y otra vez la misma palabra al aire. ¡Hagan! 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 Ese fue el momento en que supe que habíamos vencido de una vez por todas. Años de campaña incesante habían tocado a su fin. La guerra en Chondax había terminado del único modo en que podría haber terminado, con nuestro primarca sosteniendo la cabeza del enemigo vencido en el puño y con las voces de su legión, el Ordu de Chogoris, elevándose en salvaje júbilo hacia las bóvedas celestiales. Me uní a ellos, grité su nombre, apretando los puños, eufórico. Me alegré de que hubiéramos vencido.
Me alegré de que el mundo blanco hubiera quedado purificado por fin y que la cruzada prosiguiera su lento avance, dando un paso más en el camino hacia la hegemonía galáctica. Pero no era ese el origen principal de mi fervor. Había visto el terrible poder del Gran Han desencadenado, el espectáculo que durante tanto tiempo había deseado presenciar. No fue decepcionante. Había visto la perfección. Había visto la poesía de la destrucción. Había visto el parangón de nuestra raza guerrera en toda su gloria incomparable. Mi alegría era plena. Fin de sección. Me encontré con Torgun una vez más en Chondax. Hicieron falta muchas horas para someter toda la ciudadela. Los Pieles Verdes, fieles a su naturaleza, no dejaron de pelear en ningún momento. Para cuando dimos caza y eliminamos al último de ellos, la fortaleza había empezado a desintegrarse a nuestro alrededor, consumida por explosiones surgidas de la zona inferior y por los furiosos incendios de la parte superior, y tuvimos que retirarnos. Conduje lo que quedaba de mi hermandad hacia afuera, a la llanura de la base de la depresión. Nos quedaban muchas tareas por llevar a cabo. Teníamos que hacer un recuento de los caídos, enviar a Shanghai a ver a los heridos que podrían vivir, recuperar lo que pudiéramos de nuestra flota de monturas dañadas para su transporte al siguiente punto. Recuerdo solo impresiones fugaces de ese tiempo. Mi mente estaba repleta de visiones del Han y eso hacía que estuviera distraído. Ni siquiera mientras trabajaba podía deshacerme de las imágenes de él en acción. Ensayé las evoluciones que había efectuado con la espada una y otra vez, repasándolas mentalmente y decidiendo que adoptaría aquellas que pudiera una vez de vuelta en las jaulas de entrenamiento. En medio de toda la devastación, con la fortaleza que teníamos delante convertida en una humeante ruina en llamas, todo lo que yo veía era su Dao curvo centelleando a la luz del sol. La dorada armadura moviéndose con elegancia bajo la capa y sus ojos brillantes como gemas que se habían clavado brevemente en los míos. Jamás lo olvidaría. Uno no olvida la furia de un dios viviente. Otras hermandades, casi una docena de ellas, habían hecho lo mismo que nosotros e iniciaban su reordenación tras la batalla. Una vez efectuada la extracción del grueso de mi hermandad y reagrupados, fui en busca de Torgun. Supuse que el Ming Han se dispersaría rápidamente y no deseaba partir sin efectuar una visita de cortesía. Cuando lo encontré, vi que a su hermandad le había ido mejor que a la mía. Averigüé más tarde que habían combatido con honor, capturando muchos de los trípodes para armas de los muros y destruyéndolos. Sus acciones habían permitido que muchas otras escuadras pudieran atravesar el perímetro sin padecer las pérdidas que habíamos padecido nosotros. Lo había hecho bien y había acrecentado la reputación de mando competente y sólido de que disfrutaba. A pesar de eso, no pude evitar compadecerlo un poco. Él no había visto las cosas que yo había visto. Abandonaría Chondax con tan solo un vislumbre de gloria desde la distancia. ¿Te habló?, me preguntó Torgun, mostrando más interés del que me había esperado. Se había quitado el casco, las lentes estaban rajadas e inservibles, pero aparte de eso, parecía ileso. Sí, le contesté. Mi estado era mucho peor. Mi armadura estaba plagada de abolladuras, roturas y boquetes. La gorguera estaba destrozada en el punto donde el guantelete de la bestia me había golpeado y gran parte del dispositivo sensorial del traje estaba inoperativo. La armería de la flota estaba muy ocupada con nosotros durante meses antes de que estuviéramos listos para otro despliegue. ¿Qué te dijo?, preguntó Torgun, insistiéndome para que le respondiera. Yo recordaba cada palabra. Nos elogió por nuestra rapidez, contesté. Dijo que no había esperado que alguien llegara antes que él a la cima, que la Legión podía estar orgullosa de nosotros. Recordé el modo en que había venido hacia mí una vez muerta la bestia, observando con expresión tolerante mientras yo me esforzaba por dedicarle una reverencia. Su armadura estaba impoluta. La criatura ni siquiera la había arañado. Me dijo que la velocidad no era lo único. De todos modos, seguí contando. Dijo que nosotros no éramos basiliscos como los lobos de Fenris, que no podíamos olvidar que teníamos responsabilidades que iban más allá de romper cosas. Torgun lanzó una carcajada. El sonido resultaba contagioso y reí por lo bajo ante el recuerdo. De modo que su consejo fue parecido al tuyo, después de todo, dije.
Me alegro de oírlo, repuso él. Miré al otro extremo de la amplia depresión, al lugar donde las naves de desembarco orbitales habían descendido ya desde la flota, listas para iniciar el largo proceso de reabastecer y reparar. Auxiliares mortales empezaban a descender al planeta, caminando pesadamente con sus trajes medioambientales para actuar de enlace con los guerreros de la Legión. Vi a una mujer que caminaba entre ellos, una oficial de pelo canoso que llevaba un casco redondeado transparente sobre el traje. Me pareció que estaba al mando de los demás, aunque no parecía chogoriana, parecía terana. Me pregunté qué hacía allí. ¿Y ahora qué os espera?, preguntó Torgun. Me encogí de hombros, volviendo la cabeza hacia él. No lo sé, respondí. Aguardamos órdenes. ¿Y vosotros? Torgun me miró de un modo extraño entonces, como si intentara decidir si contarme algo importante. Recordé su expresión durante nuestra primera conversación, cuando había hecho un gran esfuerzo para explicar el nombre y costumbres de su hermandad. Fue algo muy parecido. No puedo decirlo, respondió sin más. Era una respuesta inusitada, pero no le insistí. No le di mucha importancia, ya que las órdenes para misiones a menudo eran confidenciales y él tenía derecho a guardar para sí los asuntos de su hermandad. En cualquier caso, yo tenía mis propios secretos. No le conté que más había visto hacer al Han. No le dije que se había alejado de mí a toda prisa tras nuestro breve encuentro, perturbado por algo que le había comunicado un miembro de su Kesik. También podía recordar cada palabra de aquella conversación, cada gesto. Un mensaje, Hagan, había dicho su escolta con armadura de exterminador. ¿Del señor de la guerra? El Kesik había negado con la cabeza. De él no, sobre él. ¿Qué dice? Había habido una pausa incómoda. Tal vez, mi señor, deseéis ocuparos de esto en la nave capitana. Tras eso, había visto una expresión en el rostro del Han que jamás había esperado ver. En medio de todo el orgullo, toda la convicción, toda la majestuosidad marcial, había visto una terrible sombra de duda ondear sobre aquellas facciones altivas. Por un momento, solo un instante, había visto incertidumbre, como si alguna pesadilla largo tiempo enterrada hubiera regresado veloz, de forma inconcebible, al pensamiento de vigilia. Jamás olvidaré aquella expresión, grabada durante el más breve de los segundos en su rostro de guerrero. Uno no olvida las dudas de los dioses. A continuación, había partido, alejándose a grandes zancadas para ocuparse de cualquiera que fueran las nuevas que exigían su atención. Yo me había quedado solo en la plataforma, rodeado por aquellos miembros de mi hermandad que habían sobrevivido al ataque final, preguntándome qué noticias podían haber provocado una marcha tan rápida. En aquel momento, el episodio me había inquietado. Sin embargo, mirando a Torgun, con la fortaleza de nuestros enemigos en ruinas y los efectivos de la Legión congregándose de nuevo a mi alrededor, me resultó difícil reconstruir aquella emoción. Habíamos triunfado, como siempre. No teníamos motivos para suponer que no siempre sería así. Tenías razón, dije, en lo que dijiste antes. Torgun pareció divertido. ¿Qué quieres decir? Deberíamos aprender de otros, contesté. Yo podría aprender de ti. Esta guerra está cambiando y necesitamos responder. Mi defensa no fue buena allá en las quebradas. Llegará un día en que necesitemos llegar a dominar estas cosas, no tan solo la casa. No estoy seguro de por qué dije todo aquello. A lo mejor el persistente recuerdo de la inesperada ansiedad del Han había hecho mella en mi seguridad en mí mismo. Torgun rió. No se reía de mí en esa ocasión. Creo que ambos habíamos acabado por comprendernos mutuamente. Creo que ambos habíamos acabado por comprendernos mutuamente demasiado bien para hacer eso. No creo que debierais cambiar, Shivan Khan, dijo. Creo que deberíais permanecer tal y como sois. Creo que deberíais seguir siendo temerarios y desorganizados. Sonrió. Creo que debéis reír cuando matáis. Fin de sección. Seguí su recomendación. Cuando mataba, reía. Dejé que el viento gélido soltara mis cabellos y sentí la sangre caliente contra la piel.
Corrí lejos y con energía, retando a mis hermanos a mantener mi ritmo. Fui como el Berkut, el águila cazadora, libre de pihuelas, siguiendo las corrientes ascendentes en lo alto del horizonte. Así éramos por entonces, así éramos todos nosotros. Minhan Kasurga, la hermandad de la tormenta. Ese era nuestro nombre de rango, el que usábamos para distinguirnos. En privado éramos los asesinos risueños. Para el resto de la galaxia, todavía éramos unos desconocidos. Fin de sección. Continúo. Eso cambiaría. Justo después de Chondax nos veríamos arrastrados de cabeza a los asuntos del imperio, impelidos a una guerra cuyos orígenes no habíamos perdido y de cuyas causas no sabíamos nada. Impelidos a una guerra cuyos orígenes nos habíamos perdido y de cuyas causas no sabíamos nada. Poderes que apenas sí habían caído en la cuenta de que existíamos se acordarían de repente de nosotros y nuestra lealtad pasaría a ser un asunto de gran trascendencia tanto para dioses como para mortales. La historia de esa guerra está aún por escribir. Tiene que ser escribirse. Ya. La historia de esa guerra aún está por escribirse. Mientras permanezco aquí de pie en estos momentos, contemplando las estrellas y preparándome para los disparos que lanzaremos sobre ellos, no sé a dónde nos conducirán los hados. A lo mejor este será el más extraordinario de nuestros empeños, el examen final de nuestra especie antes de su ascensión a la supremacía. Si tengo que ser sincero conmigo mismo, me cuesta creer eso. Hallo más tentador pensar que algo terrible ha ido mal, que las políticas y estratagemas de mentes antiguas han tenido un tropiezo y que nuestros sueños penden de un hilo de seda sobre el abismo. Si eso es así, entonces pelearemos hasta el final, poniendo a prueba nuestra valía, haciendo lo que fuimos engendrados para hacer. Eso no me produce ninguna alegría. No reiré mientras mato a aquellos a quienes siempre amé como hermanos. Esta guerra será diferente. Nos cambiará, puede que en modos que ni siquiera somos capaces de imaginar. Ante eso, me reconforta un tanto pensar en el pasado. Recuerdo el modo en que combatíamos, con descuido, con vigor, con abandono. De todos los mundos donde luchamos, Chondax será el que recordaré con más cariño. Nunca podría odiar ese mundo, sin importar el precio en vidas que pagamos para conquistarlo. Fue la última vez que cazamos del modo en que nací para ello. Sin ataduras, tan libre como un halcón descendiendo en picado sobre la presa. Por encima de todo, nada podrá competir con el recuerdo de aquel duelo final. Si vivo para ver la destrucción de todo, si vivo para ver los muros del Palacio Imperial destrozados y las llanuras de Chogoris consumidas por las llamas, seguiré recordando el modo en el que él peleó entonces. Aquella perfección está fijada en el tiempo, y ninguna fuerza maligna puede extinguir jamás lo que ocurrió allí, ante mis ojos, sobre la última aguja del mundo blanco. Si Yesugei estuviera aquí conmigo, encontraría las palabras correctas. Yo ya no estoy seguro de poseer el don para ello, pero si me viera obligado, diría esto. Hubo un tiempo, un breve espacio de tiempo, en que los hombres osaron desafiar a los cielos y asumir la función de dioses. A lo mejor fuimos demasiado lejos, demasiado deprisa, y nuestro orgullo desmedido podría aún condenarnos a todos. Pero osamos hacerlo. Vimos la recompensa y alargamos la mano para cogerla. En momentos fugaces, simples fisuras de tiempo en medio de la vastedad de la eternidad, vislumbramos brevemente aquello en lo que podríamos convertirnos. Yo vi uno de tales momentos. De modo que hicimos bien en probar. Teníamos razón al intentarlo. Él nos lo mostró, más que por lo que dijo, por lo que hizo, por lo que era. Es por esa razón que jamás lamentaré nuestras elecciones. Cuando llegue el momento, permaneceré en pie ante los cielos tormentosos y mantendré su ejemplo fijo ante mis ojos, extrayendo fuerzas de él, usándolo para convertirme en un ser tan leal e imperioso como él.
Y cuando la muerte venga por fin a buscarme, y lo hará, la recibiré como es debido, con la espada sujeta flojamente, los ojos entornados y palabras de guerreros en mis labios. ¡Por el emperador!, diré, dando la bienvenida al destino. ¡Por el Han! Fin de la novela.